que, aprovechando el tiempo, mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la salvación del Evangelio eterno. Como hemos dicho, mis amados hermanos, el Evangelio no comienza en el Génesis, ¿ya? A partir del fracaso del hombre. Nosotros podríamos pensar así a grosso modo o rápidamente desde dónde Dios ideó el plan de salvación. Y podríamos citar Génesis 3:15, ¿cierto? Donde Él habla de la simiente de redención. Pero no, se descubre por la Biblia que la salvación viene desde la eternidad, desde allá, desde donde nada existía, ya Dios tenía diseñado este plan glorioso de salvación. Un plan que está se está desarrollando, lo está llevando a cabo y que nada ni nadie lo va a poder obstaculizar. Por lo tanto, vamos aprendiendo de que todos los tiempos que se han ido cumpliendo y los que se van a cumplir son parte de este evangelio, de esta salvación gloriosa. Eso es lo que nos permite también entender este mismo día, ¿cierto? Aquí en Chile en lo particular, hay votaciones, se dicen históricas, se dicen trascendentales, en sentido humano podría ser, pero en la perspectiva del Dios eterno, Él lo tiene todo bajo control. Por eso que no podemos nosotros reducir o resumir, ¿cierto? O rebajar, mejor dicho, el Evangelio o la salvación a un asunto meramente circunstancial, nacional, de los hombres, ¿ya? Todo lo que está pasando hoy día en Chile y en el mundo está minuciosamente autorizado por Dios. La Biblia dice, si un pajarillo, un gorrioncillo que no vale nada cae a tierra sin que Él lo permita, nada pasa sin que Él lo permita. Incluso ahí a reglón seguido dice, ni los pelos de tu cabeza. ¿No? Cuando uno se baña deja ahí un poco de pelo, ¿cierto? De la cabeza, ni uno de esos, dice el Señor, cae sin que Él lo permita. Los conoce todos. Imagínense el control soberano. Ese día cuando veníamos de allá de Argentina veíamos tanta gente, ¿cierto? Conversábamos con los hermanos, todos con una individualidad, con un ADN particular, todos individuales, no hay una réplica exacta de uno de otro. Imagínense el control que tiene el soberano. Entonces, ¿cuánto más, hermano, de nuestra salvación? O sea, el Señor ha ideado un plan desde la eternidad que se manifiesta en el plano temporal y que se proyecta hacia la eternidad, que se va a llevar a cabo, ¿no es cierto?, sobre la base de Cristo Jesús, sobre la base de su obra en la cruz. Yo le decía a mi hermano, escuchaba con mucho gozo a pesar de las dificultades que hubo de audio, ¿cierto?, la semana pasada, eso es accesorio. La reunión se llevó a cabo, se cantó al Señor, se alabó al Señor y se predicó la palabra del Señor. Se repasó este tema que vamos a pasar toda la vida repasándolo, hermano. Ninguno va a poder decir, ya con este estudio que estamos desarrollando, ya lo sé todo. No, vamos a tener que seguir siempre, ¿cierto?, repasando, porque es un manantial, como lo hemos dicho, inagotable. Entonces, el ver esos conceptos de eternidad, mis hermanos, desde la eternidad y ahora mismo en el plano temporal, el Señor manifestando su gracia, su bondad para con los hombres, extendiendo su gracia y misericordia para salvación, y después proyectando todo esto hacia la eternidad futura, realmente es maravilloso, realmente nos llena el corazón. Nada de lo que pueda pasar en este mundo, hermanos, aún la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué privilegio es el que tenemos los creyentes. Y a ese privilegio llamamos también como embajadores de Cristo a que todo oyente, toda persona que aún en este lugar quizás no tenga certeza, seguridad de salvación, que hoy día mismo es el día de salvación. Así lo dice Pablo, ¿cierto? Citando la Escritura, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La puerta de la salvación está abierta, pero un día puede ser hoy día mismo. La puerta se puede cerrar. ¿Y dónde estarás tú? ¿Cuál será tu destino? En la eternidad. Entonces, de eso estamos hablando. Específicamente, el tema de la justificación. Acuérdense que hemos hecho una secuencia que la estaba citando nuestro hermano en ese repaso, ¿no es cierto? Desde la eternidad Él nos conoce, Él nos predestina, Él nos escoge soberanamente. Nuestros nombres, aunque nos parezca increíble, nuestros nombres ya eran conocidos desde la eternidad. Pero en el plano temporal hubo un momento que Él nos llamó con un llamamiento, ¿se acuerda? Y
irrevocable, irresistible, que no pudimos resistir. No fue algo sobrenatural, que se nos iluminó el dormitorio o alguien se nos apareció por ahí. No, nuestras perspectivas cambiaron radicalmente, nuestra manera de pensar cambió. Experimentamos el arrepentimiento. Nunca olvide que arrepentimiento significa cambiar de modo de pensar. Lo que para nosotros era normal, ahora ya para nosotros es pecado. Estamos en una sociedad precisamente que está normalizando el pecado y está atrayendo a nuestros jóvenes y los está confundiendo entre la verdad y la mentira, entre lo normal y lo anormal, dando argumentos de que es parte también de la cultura y nosotros tenemos que adecuarnos a la cultura. Pero permítame decirle que el Evangelio nos permite entender que el Evangelio, la Biblia, ¿no es cierto?, y la salvación no debe ser contemporizada a la moda o a la cultura. Siempre el Evangelio va a ser el mismo. El predicado por nuestro Señor Jesucristo, sus apóstoles, la iglesia primitiva, a través de la historia, y ahora nosotros, no tiene que adaptarse a la cultura. Lo que es anormal para Dios, lo que es pecado para Dios, va a seguir siéndolo. Entonces, el día de nuestra conversión, de nuestro llamado, las cosas cambiaron. Lo que para nosotros era normal, era habitual, pasó a ser pecado. Y tomó vida ese pecado en nosotros, tanto que ya no solamente decimos ahora, sí, somos pecadores, sino que nos sentimos pecadores. Hay una gran diferencia. Yo creo que la mayoría de la gente dice, sí, yo sé que soy pecador o pecadora. Pero sentirse pecador, sentirse pecadora, es una experiencia que la permite vivir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos convence precisamente de pecado. ¿Bien? Entonces ese llamado fue irresistible. Estábamos mirando en una dirección y cuando Él nos llamó, ahora estamos mirando en otra dirección. Lo que se conoce como conversión. Conversión es un giro, ¿cierto? Íbamos al infierno, bien merecido lo teníamos ese destino, pero el Señor nos giró, nos convirtió y ahora estamos mirando a la gloria. Estamos mirando a la salvación. Y después de que Él nos llamó y Él nos convirtió, ocurre lo que estamos estudiando ya de unas semanas atrás. Nos justificó. Era esencial que eso ocurriera, hermanos, hermanas. Porque no solamente el perdón de pecado nos va a llevar al cielo, sino que la declaración judicial de que tú y yo en Cristo Jesús somos justos, somos inocentes. La otra vez decía y pensaba yo en esto. Nosotros en nuestro foro interno sabemos que somos pecadores, pero es tan grande la obra de Cristo que Dios Padre, el Dios eterno, el santo que no tolera el pecado, nos mira a través de la justicia de Cristo y nos ve como justos y nos mira como santos y nos mira como que si nunca hubiésemos sido pecadores. La justificación es una declaración judicial en donde el culpable, el pecador, tú y yo somos declarados inocentes, somos declarados justos en virtud de un sustituto inocente que quiso morir por nosotros en la cruz. ¿Quién es ese sustituto? Nuestro Señor Jesucristo. Él murió y resucitó para nuestra justificación. Leamos lo que dice acá en Romanos, por favor, y seguimos avanzando en Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo número 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que lo he enfatizado en cada oportunidad en que he leído este versículo. Justificados pues por la fe, dice, tenemos. No dice tendremos, ni menos tendríamos, dice tenemos. Estamos ya justificados, ¿lo crees, hermano, hermana? Estamos ya justificados. El Señor te mira como inocente, imagínate de lo que estamos hablando. Muy bien sabemos que somos pecadores, pero en Cristo, para el Dios Todopoderoso y Santo y 3 veces Santo, ya somos justos. Ahora, si usted lee el versículo 25, de lo cual vamos a ir avanzando el día de hoy, dice Romanos 4, versículo 25, dice, el cual, Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, note lo que dice, para nuestra justificación.
Hay dos cosas que ocurren trascendentales en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Cristo muere en la cruz de la manera que murió para perdón de pecados, para expiación, para propiciación, para remisión. Pero resucita al tercer día para nuestra justificación. Es decir, como dijo Pablo, si Cristo hubiese muerto y no resucita, vana es nuestra fe y vana nuestra esperanza. Y vano es el Evangelio y nuestra predicación. Él debía resucitar y así lo hizo. Él mismo lo anunció: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Es decir, tengo poder para morir y resucitar. Y así fue lo que ocurrió. Murió en la cruz y resucitó al tercer día, para perdón de pecados y para nuestra justificación. Quiero en esta mañana solamente resumir lo que hablamos acerca de este escenario que, lo voy a decir así, imaginariamente nos propusimos, ¿no es cierto? Este escenario de un juez, que es Dios, no podría ser otro, un culpable, un pecador culpable, un imputado, que eres tú y soy yo, un fiscal que nos acusa, un acusador, que es Satanás, y que nos va a acusar mientras estemos aquí en este mundo, siempre va a tener esa actividad de acusador. Pero también aparece la imagen de nuestro Señor Jesucristo, entre todas las funciones que hace, hermano maravilloso, también es nuestro abogado defensor. Gratuitamente nos defiende. Imagínense, el Dios de la gloria hecho carne nos defiende. ¿Qué más podemos pedir del Señor? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió. No murió un diosecillo o un profetilla por ahí. No, murió el Hijo de Dios por nosotros. Y aún más, resucitó y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí, vil pecador. Intercediendo como sumo sacerdote, pero además elevando defensa por cada uno de nosotros. El apóstol Juan llega a decir, ¿no es cierto?, en su primera epístola ahí, ¿se acuerda? Capítulo 2, versículo 1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Es decir, está el juez, el culpable, el acusador, el abogado, pero una serie de antecedentes, de actas, de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y Cristo Jesús en la cruz la anuló, la derogó, y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. El acta de los decretos, voy a decirlo en términos simples, esa carpeta de tu causa y la mía, donde están todos tus pecados, los antes de tu conversión, los durante tu conversión. Porque lamento informarle que aún siendo cristianos, aunque no amamos el pecado, aunque no queremos pecar, no obstante, pecamos. ¿Usted se ha preguntado algún día si la doctrina dejara nebulosas o dudas respecto a nuestros pecados presentes y futuros? Tendríamos una tremenda incertidumbre de salvación. Ninguno de nosotros podría decir que es salvo. Si fuera por obras, no hay salvación. Si fuera por una santidad esforzada tuya y mía, no hay salvación. Pero el Señor nos ha dado todos los elementos suficientemente necesarios para ser salvos. En la obra de Cristo Jesús, ahí en la cruz. Entonces habían testimonios, hermanos, escritos legales que atestiguaban en contra tuya y contra mía. Y dice la Escritura en Colosenses 2, que lo leímos, que Cristo Jesús, con su obra en la cruz, anuló el acta de los decretos que había contra ti y contra mí. Esa palabra dogma, que en el original nadie lo podía revocar, estaba certificado que tú y yo éramos culpables, y el Señor lo anuló, lo derogó, lo quitó de en medio, porque es lo que nos separaba del Dios Santo. Los estatutos, esos decretos nos separaban del Dios Santo, lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz para siempre, jamás. Ahora estamos absueltos, hermano. Estamos perdonados, no hay ninguna causa pendiente. Ahí uno entiende Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, no hay ninguna
causa pendiente que atestigue contra ti y contra mí. ¿Se da cuenta la dimensión, los alcances de la obra de Cristo en la cruz? Todo eso ocurrió para que nosotros entendamos que Cristo Jesús legalmente nos perdonó y nos declaró inocentes. Por un tiempo, por un par de años, no, para siempre, por toda y para toda la eternidad. Muy bien. El día de hoy, entonces, hermanos, vamos a avanzar. No sé si terminar este punto de la justificación porque tiene muchas cosas, pero sí tengo que mencionar algo, pero importantísimo. Cuando hablamos de justificación es básicamente lo mismo que hablar de cobertura de justicia. Es decir, ahora mismo el Señor, el Dios Santo, nos mira a través de la cobertura de justicia de nuestro Salvador, del manto de justicia de nuestro Salvador. Entonces Él mira solamente perfección. Imagínense, hermanos, no nos mira a través de nuestros cuerpos mortales. Él sabe que somos pecadores, Él sabe que tenemos que confesar nuestros pecados y arrepentirnos constantemente como un ejercicio constante de aquí hasta que muramos o hasta el día del arrebatamiento de la iglesia, puesto que allí también será nuestra redención y nuestros cuerpos serán glorificados. Pero en términos de redención, de justificación, Él nos mira a través del manto de justicia del Señor. Entonces, por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 4, lo invito a dar lectura aquí, por favor. Romanos capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Romanos 4.1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham, note esa preposición, ¿qué dice? A Dios. No dice creyó en Dios, dice creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, note, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, ponga atención, bienaventurados aquellos cuyas inequidades son perdonadas, note la segunda parte, y cuyos pecados son ¿qué? Son cubiertos. Ahí nos vamos a detener el día de hoy, son cubiertos. Hay algo que tiene que pasar en nuestra vida temporal en que todos nuestros pecados deben ser cubiertos para que el Dios Todopoderoso, Santo y tres veces Santo, no vea esa carga de pecado en nosotros. ¿Y sabe cómo se llama esa cobertura? El manto de justicia de Cristo Jesús. Es la justificación. Ahora, para desglosar un poco estos versículos, hermanos. Por ejemplo, los primeros versículos dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Y lo dice en el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿El hombre natural puede producir buenas obras para con los hombres? ¿Sí o no? Sí, sí. Todas las obras que puedan ser de ayuda humanitaria, de, no sé, de todo lo que nosotros hemos visto a través de la historia. Líderes que, incluso Pablo lo cita ahí a los Corintios, dieron su vida, ¿no es cierto?, por causa de los demás. ¿Ah? No sé, me acuerdo aquí mismo en Chile de un tal Alberto Hurtado. Hasta lo que sabemos de él, por lo menos la historia oficial, fue un hombre que se preocupaba de ir a buscar a los viejitos por ahí a la ribera del río, qué sé yo, fundó lo que se conoce hasta el día de hoy como el Hogar de Cristo, para poder dar comida y poder tener ahí abrigo a los desvalidos, la situación de calle, etcétera, etcétera. Pero hay un detalle importante. Si esas obras no son en Cristo, la Biblia dice que son obras muertas. Dice que para el Señor esas obras, fuera de Cristo, fuera de la justificación, son como trapos de inmundicia. Es que ese lenguaje hebreo es muy fuerte, hermano, porque ahí está hablando de un periodo en que la menstruación, ¿no es cierto?, en el tiempo judío era considerado inmundo.
Ahora, para hacerlo en más detalle tendríamos que estudiarlo de manera individual, pero quiero que se entienda, ese trapo no debía exhibirse, sino que debía ocultarse y su destino final era la basura, ¿cierto? Entonces dice, toda la justicia, toda nuestra justicia, dice Isaías, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, el hombre puede producir obras, pero no para con Dios. Toda obra fuera de Cristo, fuera del marco de la justificación, son obras muertas y no son agradables al Señor. Tomémosle el peso porque nosotros todos, la mayoría, venimos de una cultura religiosa en donde la base de nuestra salvación eran precisamente las obras. Tú te salvabas por obras. Y si usted le pregunta ahora mismo a cualquier persona de cualquiera de esas religiones, ¿tú eres salvo? Esa persona le va a decir, no lo sé. Todo depende de cómo yo obre de aquí hasta el día de mi muerte. ¿Por qué? Porque su enseñanza, la base de su enseñanza son las obras. Pero la Biblia dice que no es por obras, es por gracia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el hombre ha creado una religión, y por eso que vamos a hablar de eso, no sé si hoy día o ya la próxima semana, una base de religión a la medida, hecha a la medida de nuestras concepciones religiosas. Y eso parte del Génesis. Los delantales de hoja de higuera eran precisamente esas confecciones humanas que tipifican las religiones, las obras que nos pueden cubrir delante de Dios. Pero bien sabemos que esa cobertura, esos delantales de hoja de higuera, no sirvieron para nada, porque el Señor sí que los vistió, y de eso vamos a hablar también. Entonces, ¿Abraham tuvo de qué gloriarse en la carne? Claro que sí, pero no para con Dios. Versículo número 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? El jueves hablábamos de Pablo que no hablaba por su propia cuenta, sino que toda su enseñanza la basaba en las Escrituras. Aquí hay otro ejemplo. Pablo dice, ¿qué dice la Escritura? Así tenemos que hablar nosotros, hermanos. Cuando tengamos una pregunta, una duda, que alguien te haga una pregunta, tenemos que decirnos, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué sentido tiene de que tú hables o yo hable, ¿no es cierto?, conforme a mi lógica o a mi corazón? La verdad, hermano, a lo mejor nos ofende esto, pero tu opinión y la mía no vale nada. Lo que vale es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Note, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Mire, antes de comentar, vea el versículo 17, ahí mismo, Romanos 4:17, como está escrito nuevamente Pablo, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, note, ¿a quién? No en quién, ¿a quién creyó? El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Nuevamente Pablo enfatiza dos cosas. Primero, ¿qué dice la Escritura? Y segundo, que Abraham le creyó a Dios. Hay una gran diferencia. ¿Cuántas personas a usted le han dicho, sí, yo creo en Dios? Yo le diría, y casi estoy seguro que la mayoría de las personas creen en Dios. Pero permítame decirle que Santiago aclara, la epístola a Santiago, ¿cierto? Dice que aún los demonios creen y tiemblan. No hay ninguna garantía de que la gente diga yo creo en Dios y que esa persona sea salva. La diferencia lo hace si usted le cree a Dios. Haga un ejercicio. Esas personas que dicen yo creo en Dios, ¿bien? ¿Le creen a Dios? ¿Creen lo que dice su palabra? Ahí comienzan los problemas. Ahí comienza el choque. Ahí comienza la oposición y la resistencia. ¿Por qué? Porque si bien dicen yo creo en Dios, pero no le creen a Dios. ¿Se nota la diferencia? Una pequeña preposición, hermano, una pequeña preposición cambia el sentido de la oración. Creer a Dios a creer en Dios.